Product Manager. Ok, me sale este. Él es nuestro Product Manager en anticorrosivos en la compañía y tiene una vasta experiencia con el tema de los Ecolisopacs. En principio quería hacer la presentación, pero lo invito para que nos apoye obviamente con todo su conocimiento. Iván, pues realiza una presentación pequeña tuya, ahí nos escuchan todos. Listo. Muy buenos días a todos. Como lo comenta John... Buenos días, Iván. Muchas gracias. Como lo comenta John, pues he venido trasegando en Ferro durante muchísimos años en el mundo de anticorrosivos. Es una de las especialidades que tengo, pero mi experiencia en el sector de pinturas me ha permitido durante el proceso de sustitución de metales pesados que se viene generando en todo el mundo, participar básicamente en las asesorías y en todos los procesos que se dan en esa materia. No soy tampoco pues el experto en sustitución de metales pesados, pero sí mucho en el conocimiento de las alternativas que presenta Ferro. He participado en forma directa en todos los procesos de desarrollo de estas alternativas y el objetivo es básicamente compartir esas herramientas que Ferro ha desarrollado que desde nuestra óptica y en especial desde mi óptica personal es una de las mejores del mundo. Ya veremos en el proceso cuál es la estructura. Como yo no soy el que tengo el control, entonces... Tranquilo, me dices, yo lo muevo. Gracias, John. Gracias, te agradezco mucho. Básicamente la presentación es tener la oportunidad de ver colorimétricamente las alternativas y los caminos que Ferro propone como soluciones a la sustitución de metales pesados. Siguiente. En el mundo, la sustitución de metales pesados es una dinámica que arrancó desde hace más o menos 10 años, pero en sus últimos 3, 4 años por directrices de las Naciones Unidas y por directrices de los entes reguladores a nivel mundial, ha tenido grandes movimientos. En realidad ya son muy pocos los países que tienen no legislada el contenido de metales pesados, es decir, el trabajo que hicieron las Naciones Unidas, en especial con intermediarios que fueron ONGs en cada uno de los países, fue buscar reglamentaciones legales, es decir, se generaron estructuras legales en cada uno de los países para que se dé una disminución en el contenido de plomo y en cierto tipo de productos. En el mapa que vemos en la diapositiva ya es un mapa desactualizado. Esto viene evolucionando, en especial en el último año hubo un cambio dramático. En los que están marcados en rojo son los países donde no hay una legislación. Miren que la fecha de esto es el 30 de septiembre de 2019 y donde ustedes pueden ver en lo que nos compete en América, Colombia, Ecuador y un poco Perú no tenían legislación. Les tengo que decir a hoy, Colombia, Ecuador y Perú tienen ya legislaciones y tienen toda la estructuración de definición de contenido mínimo. Para el caso de Colombia, por ejemplo, que es un caso que conozco muy bien, yo estoy radicado en Colombia, en Bogotá, el contenido máximo permitido de plomo es de 90 partes por millón. Como pueden ver en el cuadro derecho, hay países que han regulado como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, tienen regulaciones a 600 partes por millón como contenido mínimo, pero la buena y mala noticia, depende desde el punto de vista que se vea, es que con seguridad van a migrar a 90 partes por millón, es decir, el mundo va a cambiar todo hacia 90 partes por millón en el contenido de máximo permitido
de plomo y en algunos otros metales. Siguiente, por favor. La agenda que trataremos hoy es relativamente corta y muy centrada en la posición técnica y visualización colorimétrica. Antes de hacer todo ese proceso hay que definir claramente cuáles son las necesidades para la sustitución, cuál es lo que debo tener claro en el momento en que hago la sustitución. Ya lo veremos por qué hago tanto énfasis en esto. Luego veremos el portafolio de productos de ferro para la sustitución. En el portafolio de productos de ferro tenemos dos caminos, los monopigmentos y una alternativa creada por nosotros, que la conocemos con la marca comercial Ecolisopac, que es la generación de pigmentos híbridos que ayudan a hacer la sustitución de una forma mucho más ágil y mucho más rápida. En esa línea de Ecolisopac tenemos los base solventes y base agua, tanto para rojos y para naranjas. Siguiente. Les decía, ¿qué debo definir primero? ¿Qué debo tener claro en el proceso de sustitución? Lo primero, lógicamente, es tener si el sistema es base agua o base solvente. En la alternativa debo tener muy claro eso, porque los pigmentos no son pigmentos universales. Algunos harán la pregunta, bueno, amarillos de cromo en base agua no son muy comunes. Sí, en algunas regiones y en algunas partes del mundo se usan amarillos de cromo base agua y per se nosotros somos proveedores de amarillos de cromo que tienen sistemas de encapsulamiento y ese sistema de encapsulamiento les permite la posibilidad de uso en base a agua. Por eso es muy importante poder definir con claridad qué estoy queriendo hacer. Si es una sustitución base agua o es una sustitución en base solvente, porque eso nos va a marcar dos caminos. Luego, colorimétricamente debemos tener claro cuál es la variable más importante que quiero tener en la sustitución, porque lamentablemente no todo se consigue con los elementos de sustitución. Entonces es muy importante el cubrimiento, para el cliente es muy importante el cubrimiento, o para el cliente es muy importante el tono pleno o el tono reducido. Es importante el brillo. Todas esas variables generalmente todas están cubiertas, o sea, cuando se busca la sustitución uno siempre quiere que tenga una igualdad de cubrimiento, un tono pleno idéntico, un tono reducido idéntico, un brillo idéntico, pero eso no es posible, o sea, hay cosas que son más valiosas que otras. Por ejemplo, en el caso de esmaltes brillantes, el brillo es una variable muy importante y se pueden dar pequeñas variaciones o pequeñas holguras en el tono pleno o en el tono reducido. Entonces, es importante tener claro, muy claro, qué es lo que yo no puedo dejar de perder, porque eso me va a permitir seleccionar el mejor pigmento. También debo tener claro qué resistencias estoy valorando para que pueda tener una sustitución completamente tranquila. Si la resistencia a los solventes es muy importante, hay que tenerlo claro. Si la resistencia a la luz y a la intemperie son muy valiosas, también hay que seleccionar el pigmento que me dé esas variables que son las más valiosas. Y desde la óptica de proceso, es muy importante definir si hay una fabricación bajo modelo de dispersión o bajo modelo de molienda. Esto también es importante porque en nuestras alternativas tenemos pigmentos que son dispersables y se pueden trabajar por dispersión. Cuando hablo de dispersión estamos hablando de un proceso tipo Cowles o bajo molienda, es decir, ya debe haber medios moldurantes, es decir, se tiene que trabajar bajo molinos. Entonces, muchos clientes no tienen molinos. Muchos no han tenido la necesidad de tener molinos. ¿Por qué? Porque usan sistemas tintométricos o todos los pigmentos que usan son de fácil dispersión, como lo son los amarillos de cromo. Los amarillos de cromo se pueden dispersar únicamente con un Cowles. Entonces, cuando nos acercamos con una alternativa, esa alternativa tiene que estar acorde con lo que tiene el cliente. ¿Quiere invertir en un molino o necesita o no puede tener un molino?
Entonces, también es muy importante el tipo de proceso que se va a trabajar. Y fíjense que a todas las definiciones que se deben tener claras, hay una que las cobija todas, que es el costo de sustitución. Aquí hay que tener claro, y es que la sustitución de los amarillos de cromo generalmente no va a ser de igualdad de costo. Es muy, muy difícil. Los amarillos de cromo y los naranjas de molibdeno, que los veremos hoy ambos, son buenos, bonitos y baratos. Ese es uno de sus grandes problemas. Colorimétricamente son excepcionalmente agradables, son tonos limpios en lo que yo busque, hay gamas fácilmente dispersables y tienen resistencias que se acomodan a las necesidades del mercado, pero son baratos por el hecho de ser inorgánicos. En el caso de la sustitución, el único camino que tenemos es la sustitución por pigmentos orgánicos y es lo que tenemos que ver a continuación. Siguiente. El primer camino para la sustitución de metales pesados es usar los pigmentos puros. El uso de los pigmentos puros determina básicamente el mejor camino que se puede tener, es decir, uno de los mejores caminos que se puede tener. Y para eso hay que buscar alternativas colorimétricas que se nos acomoden a la colorimetría de los amarillos de cromo. Una de las alternativas más usuales es emplear los vanadatos de bismuto. El Pigment Yellow 184, por ejemplo, es un excelente camino para la sustitución de metales pesados. Es un pigmento con altísimas capacidades de resistencias, alta opacidad, buen poder tintorio, buen brillo, son inorgánicos, pero tienen un alto precio. Eso es un camino que hay que saber escoger. Entonces, esa es la primera opción. También hay mezclas de pigmentos de complejos metálicos, que son los CICP. También tienen propiedades muy, muy especiales. Generalmente tienen bajo poder tintorio, pero excelentes resistencias a todos. Son inclusive superiores en resistencia a los vanadatos de bismuto, pero también tienen un alto precio. Luego podemos tener los pigmentos tipo monoazos, que son el Pigment Yellow 3, el Pigment Yellow 65, el Pigment Yellow 74, el Pigment Yellow 13 también se puede emplear en el caso de los amarillos. Son pigmentos que tienen alto poder tintorio, son pigmentos que tienen colorimétricamente semejanzas al amarillo de cromo, pero generalmente se tienen que hacer mezclas entre esos pigmentos para poder obtener la estructura colorimétrica que se requiere. Entonces, también es importante entender que estos pigmentos deben ser molidos, porque por el hecho de ser orgánicos se tiene que generar una molienda para poder tener el desarrollo de color y todo el proceso de desarrollo de brillo. Son pigmentos que tienen muy buen poder tintorio, pero una opacidad generalmente muy baja que debemos compensar con la mezcla de dióxido de titanio. Es decir, para obtener colorimétricamente el color en la alternativa con los pigmentos puros, se mezclan diferentes pigmentos y eso hace que la complejidad se aumente, pero se puede hacer. Es un camino que en realidad se puede tomar. También están en la línea, en especial en la línea de los naranjas, el Pigment Orange 34, el pigmento naranja 34, mezclado con un poquitico de un rojo, de un amarillo, perdón, muy rojizo, que es el PY83, con igualdad de características a los monoazo que les mostré. Y cuando busco propiedades muy resistentes, o sea, estructuras que tengan altísimas resistencias, las mejores opciones son el Yellow 151, el Yellow 154, el Yellow 194 y el naranja 36. Son las mejores alternativas desde la óptica de resistencias en todos los aspectos. Por ejemplo, los pigmentos monoazo, hay que saber seleccionar muy bien el monoazo porque la mayoría de monoazos recristalizan en estructuras que tengan alto contenido de solventes aromáticos o solventes alipáticos. Ahí hay que ser muy cuidadoso en la selección del monoazo, cosa que no sucede con los 151 y el 154, que son pigmentos que no recristalizan por su estructura molecular y tienen resistencias a la luz muy, muy, muy poderosas, resistencias a solventes muy poderosos. Básicamente esta línea de pigmentos
las benzimidazolas son básicamente los de uso en alto performance. ¿Por qué? Porque tienen alto performance y ese alto performance busca tener grandes desempeños, pero a ello va pegado un alto precio. Siguiente. Nosotros conociendo toda esta dinámica de la estructura de mezcla de pigmentos, buscamos encontrar un camino que al diseñador de color, al investigador, se le facilite teniendo un solo monopigmento. Pero ese monopigmento en realidad está conformado por la mezcla de los diferentes pigmentos orgánicos en los cuales en la proporción que se dé y en las características de desempeño se logre tener un monopigmento. Estos pigmentos son generalmente conocidos como pigmentos híbridos, no son mezclas físicas en polvo de los pigmentos, sino mezclas en el momento y en el proceso de cristalización como tal del pigmento, y por eso son híbridos. Esos pigmentos híbridos le han permitido el mayor desarrollo del pigmento, o sea, obtener un alto desarrollo del pigmento porque se ha generado desde su etapa de cristalización. Entonces, en resumen, los Ecolisopac son la mezcla de diferentes ingredientes desde el momento en que se recristalizan y luego se secan. Eso hace que el desarrollo colorimétrico del pigmento sea muy, muy alto. Entonces, la línea Ecolisopac está basada básicamente en eso, en tener una respuesta colorística como lo muestra el primer engranaje, que tenga una buena relación costo-beneficio y que su desempeño, que fíjense que es el engranaje más grande, su desempeño sea el más apropiado a la necesidad específica que se está teniendo en la sustitución. Siguiente. Siguiente. Esta es la gama de sistemas del sistema Ecolisopac diseñado para sustituir en base solvente. El sistema base solvente, nosotros lo separamos del base solvente del base agua. Eso es importante tenerlo. Recuerden que la línea de coloración en base agua va creciendo de forma muy rápida. Los poliuretanos, los epóxicos, los esmaltes cada vez se están yendo más hacia la línea base agua. Entonces, ya tenemos una alternativa que nos permita poder o sustituir o desarrollar colores tan puros como los amarillos de cromo. Los estandartes en la sustitución, los estandartes típicos de coloración en la línea de amarillos de cromo en el sistema ferro son el AL73, el AL80 y el AL90. En su orden el AL73 es un pigmento rojizo, es el más rojo, no, es un rojizo. Hay un intermedio, que es el AL80, y un muy verdoso o primoroso, como se conoce, que es el AL90. Son los tres estandartes de la coloración en los amarillos de cromo y en general es la estructura que se maneja en la fabricación de amarillos de cromo, rojizo, mediano y muy verdoso. Iván, señor. Perdóname. El mercado nuestro en Centroamérica con multiquímica lo estamos atendiendo con el AD74 y el AD81. En este caso, para ubicar un poco pues, a los participantes, es que piensen, el AL73 es el AD74. O sea, es el mismo tono, es exactamente el mismo producto. Pasa que nosotros, para poder identificar un poco el tema de los mercados, les ponemos otra identificación. Y el AD81 es el AL80. Simplemente era esa salvedad. Muchas gracias. No, John, perfecta la salvedad. Y básicamente es solamente como lo indica John, son nomenclaturas por regiones. Es básicamente lo que se busca. En el caso del AD74 le hace a L73 para resaltarlo. En el caso del AD74, las alternativas que tenemos son el 9915C, 9916 y 6225B. Como ustedes pueden ver, colorimétricamente son muy parecidos. O sea, el 9915, el 9916 y el 6625B son colorimétricamente muy parecidos tanto en tono pleno como en tono degradado.
Ahí la diferencia la vamos a ver un poco más adelante, está en las propiedades que estamos buscando. Esa es una de las diferencias. Y cuando hablamos de ¿cuál es el del AL80, John? El AD81. El AD81, discúlpame. Cuando vemos el del AD81, las alternativas, el 9914 y el 9924, el 6624 tienen las mismas características. Colorimétricamente están diseñados para que el cliente utilice como un solo monopigmento, en el caso, por ejemplo, del AD74, el 9915. Es la mezcla de diferentes pigmentos, pero a la final ustedes recibirían un solo monopigmento, donde nosotros nos hemos encargado que colorimétricamente sea muy similar a la D74 y tanto en tono pleno como en tono degradado y en su poder de cubrimiento o de opacidad. Como pueden observar, en la parte superior hay una franja negra que el recubrimiento lo cubre. Si la puedes señalar, John, perfecto. Esa franja negra es la que nos va a mostrar las diferencias en opacidad. Por ejemplo, en el AD81, el 9914 es muy parecido, es muy parecido en su estructura de opacidad. Fíjense que el 9924 tiene mayor opacidad, el 6624B también tiene mayor opacidad, y eso depende de lo que esté buscando en la selección que estoy queriendo tener. Ese arte de poder mezclar y obtener colorimétricamente una alta semejanza, tanto en tono pleno como en tono degradado, como en opacidad, es en realidad el gran valor de la línea de Colisopac. Es un monopigmento que les va a permitir a ustedes obtener una sustitución 1-1, sin ninguna dificultad, donde van a obtener ya las propiedades de ventajas colorimétricas solucionadas, sin necesidad de estar ustedes haciendo la mezcla y teniendo en su portafolio de productos una gama de diferentes, de 4 o 5 componentes, de los cuales van a estar ustedes mezclando y obteniendo generalmente la no reproducibilidad de color. Ese es uno de los grandes problemas. En este caso, están solucionada la reproducibilidad de color porque el pigmento que nosotros aportemos, como en el caso del 9915, tiene ya un control colorimétrico entre lotes. Ese es el gran punto. Ahora veamos que estos pigmentos, ¿cuál ventaja tiene? O sea, porque a la final tienen algunas ventajas adicionales que son consecuencia de lo que hemos tenido. Si ustedes ven en la parte superior arriba, perdón, John, devuélvete un segundo. En la parte superior izquierda hay como un llamado de atención que es una manchita amarilla rojiza. Ese pigmento lo vamos a hablar más tarde porque además de la L73 hay un pigmento más rojizo que yo sé que en la región de Centroamérica y en México tiene un valor agregado interesante porque tiene gusto ese pigmento rojizo, esa tendencia rojiza. Lo vemos un poco más adelante. Siguiente. Estas son las lecturas colorimétricas en pinturas alquídicas, melamina, que es uno de los métodos que nosotros usamos para la evaluación colorimétrica. Si ustedes pueden ver en la parte superior, bueno, en el eje Y encuentran las coordenadas C, o sea, la claridad del pigmento, y en el eje X encuentran toda la estructura de si es más rojizo o es más verdoso, que son los tonos que se pueden obtener en los amarillos, que sean más rojizos o más verdosos. Fíjense que el AL, dale otro clic, John, a ver si te aparecen los puntos. No te preocupes. En el AL73, donde está la marca de AL73, el AL73 tiene una característica muy cercana, alrededor de 89 puntos en el valor de C y alrededor de 75 en el ángulo rojizo. Fíjense que el 9915 está muy cercano, está del orden de 1 o 2 unidades de proximidad en el ángulo de
claridad y muy cerquita en el rojizo. Con eso lo que estamos mostrando es que colorimétricamente la alternativa más cercana en el tono es el 9915. Per se, en el mercado es la referencia que más comercializamos, el 9915. Pero hay veces el mercado quiere productos que sean que tengan un poquitico menos de claridad o que sean un poquitico más verdosos o que sean un poquitico más rojizos. Por eso la forma de visualizar es esta, donde está cada uno. Entonces, en el caso del AD74 y en el AD81, las mejores alternativas son esas dos, el 9924C y el 9915C para cada uno de los dos. Siguiente. Esto es desde la óptica del tono pleno. Ahora, desde la óptica del tono degradado, en la relación 9:1 de sustitución, podemos ver también una alta cercanía de la L73 y el 9915, y en el caso del AD81, el 9924 en un alto grado de cercanía. Siguiente. Desde la óptica de poder tintorio, piense que el AD73 le hace AD74, tiene un poder tintorio muy parecido. En el eje Y pueden ver el porcentaje de poder tintorio. El poder tintorio es casi idéntico. Es algo que les digo que es de las cosas más difíciles de obtener en el desarrollo de mezclas de pigmentos orgánicos para poder sustituir un pigmento inorgánico. Tener una cercanía o una precisión tan fuerte en el poder tintorio es mucho trabajo técnico. En este caso, en el momento en que ustedes requieran mezclas para obtener coloraciones por mezclas, está solucionado, es decir, el producto ya está solucionado porque tiene identidad muy cercana al poder tintorio, el 9915. En el caso del AD81, la referencia 9924 es una de las más cercanas. Eso podría determinarse como una muy buena alternativa. No descarto el 9914 porque a la final también puede ser una excelente alternativa. Siguiente. La comparación de resistencias, que es un punto también muy importante. En las resistencias tenemos en dos ámbitos, en el tono pleno y en el tono degradado. La resistencia a la intemperie. Básicamente esta es la resistencia en QV. En el eje Y ustedes pueden observar el delta E a 1000 horas de cámara, de Xenon test, de QV, perdón, a 1000 horas de QV. Y en el eje X, el comportamiento de todas las referencias que hemos mencionado. Entonces, para nuestro caso, si ustedes pueden ver, el AD74, el comparado en el delta E, tiene un delta E de 10 unidades. Cuando se sometió a 1000 horas de exposición, hubo un cambio de 10 unidades de delta E en un amarillo de cromo. Esto es lo que es común en los amarillos de cromo y con esto hemos convivido durante todo el tiempo que hemos usado los amarillos de cromo. La ventaja es que todos los productos desarrollados en pigmentos Ecolis-Opac, todos tienen delta E inferiores. En el caso del AD74 comparado con el 9915, fíjense que el 9915 luego de 1000 horas tiene solamente una variación del orden de 2 unidades, 2 a 3 unidades de delta E. Entonces, con esto podemos tener una completa garantía de que las alternativas Ecolis-Opac son pigmentos que permiten mejores garantías en resistencias a la luz en el tono pleno. Cuando nos vamos al tono degradado, la situación es muy similar. La situación en el AD74, el delta E es de 8 y el 9915, por ejemplo, tiene un delta E que no sobrepasa 3 unidades, está entre 2.8, 2.7 unidades de delta E. Es decir, tiene mejor resistencias, no hay cambio tan dramático en el tono cuando está sometido a al tono pleno y al tono degradado en resistencia a la intemperie. Siguiente. Cuando vemos la comparación de resistencias a los ácidos, el proceso es muy similar en la estructura de evaluación. Tenemos la escala de
grises. Esta es la escala que se usa en la calificación de resistencia a los ácidos y a los álcalis, donde el valor de 5 es la más alta resistencia, es decir, la resistencia, el pigmento que tenga una resistencia de 5 quiere decir que no tiene afectación por los ácidos ni afectación por los álcalis. Cuando vemos el AD74, fíjense que la resistencia de él a los solventes en realidad es 5, tiene muy buena resistencia a los solventes. Cuando vemos la resistencia a los álcalis, que es la amarilla, tiene mala resistencia a los álcalis, esto es común en los amarillos de cromo, y cuando vemos la resistencia a los ácidos tenemos una resistencia relativamente buena, pero con un grado de algo de afectación dependiendo del tipo de ácido. Cuando nos vamos a ver el 9915, fíjense que el 9915 tiene excelente resistencia a los solventes, excelente resistencia a los ácidos y una muy alta resistencia comparativa a la resistencia a los álcalis. Entonces, hemos ganado en ventajas de resistencias a los ácidos y a los álcalis y a los solventes cuando utilizamos el 9915. Cuando utilizamos el 9924, el proceso es muy parecido. Fíjense que la comparación del AD81 con respecto a las resistencias es muy similar. Tenemos unas resistencias mucho más altas en el 9924 comparadas con las resistencias del AD81. En resumen, las alternativas que hemos diseñado como herramientas para la sustitución de el AD74 y el AD81 como mezclas de pigmentos híbridos son mejores en resistencias a la luz, mejores en resistencias a la intemperie, tanto en tono pleno como en tono degradado, y son mejores en resistencias a solventes, álcalis y ácidos. Eso es consecuencia de los pigmentos que se han seleccionado para hacer ese tipo de pigmento híbrido. Sí, John, siguiente. Les hablaba del tono rojizo. Aquí lo que quiero es presentarles un poco el tono más rojizo disponible. Se llama el 9917. El 9917, como lo pueden comparar, como lo pueden ver, lo que está señalando el cursor, es un tono, es un amarillo de tendencia muy rojiza, muy rojiza, que gusta mucho. Les digo que en pintura de tráfico gusta muchísimo la tendencia rojiza. Entonces, no queremos dejar de mostrarles esta alternativa, que es también es la alternativa a un amarillo de cromo, que nosotros no lo comercializamos como tal. Nosotros no tenemos bueno, sí lo tenemos, pero no lo movemos ni lo hemos querido mover durante muchísimos años, ese tono tan rojizo. Pero nos dimos cuenta que hay algunos clientes que podían sustituir con nosotros los comunes, los rojizos y los medios, y aún les quedaba el tono extra rojizo. Entonces desarrollamos este tono con coordenada aún más rojiza que se llama el 9917C. Lo ven comparado frente a la D74. Fíjense que la D74 casi que se ve verdoso al lado de ese tono rojizo. Entonces es más como una presentación de un pigmento que puede ser una alternativa. Como lo pueden ver en el tono degradado, la comparación de la D74 versus el 9917C es muy alta. Ahí se ve la coordenada rojiza, se ve una altísima coordenada rojiza. Siguiente. Bien, ahora vamos a la gama base agua. En la gama base agua hay una característica muy importante, y esto es también de resaltar, y es que generalmente la selección de los pigmentos o de las alternativas que se usan en base agua debe estar compuesta de pigmentos que tengan esa característica de resistencia a base del agua. El campo es mucho más sencillo. En general, la sustitución de la D74 se hace con 6625B. Fíjense que hay una tendencia de color muy similar, muy similar. Hay un grado, una pequeña diferencia colorimétrica, pero es muy similar. Por eso les decía que hay que entender claramente qué es lo que busco como sustitución, porque el tono degradado sí es muy parecido. ¿Por qué? Porque en general en base agua el uso de los amarillos es muy alto en tonación. Entonces, la necesidad de tener una reproducibilidad muy cercana en el poder tintorio es muy importante. Por eso es que es muy alta
reproducibilidad de color entre el AD74 y el 6625B en el tono degradado. No es tan, hay la pequeña diferencia que es evidente en el tono pleno, que ya tendría uno que aprender a tolerarlo. Lo mismo sucede en el tono del AD81. El 6624B es verdoso, inclusive es más limpio, pero en el tono degradado es idéntico, es muy, muy parecido. Entonces, es por esa razón que nos centramos más en obtener la mayor identidad en el tono degradado, porque en base agua el uso de los amarillos es muy alto en la obtención de diferentes tonos. Siguiente. Las lecturas colorimétricas del base agua están pues ya igual a lo que habíamos marcado antes en el proceso de las coordenadas C y las coordenadas B. Fíjense que el 6624, lo que les decía, estamos hablando en el tono pleno, hay una pequeña diferencia en la luminosidad, son muy cerquita en la estructura de color, en los rojizos, pero en la luminosidad es un poco más baja el 6624B. Siguiente. Y cuando lo vemos desde el tono reducido, fíjense que las coordenadas se unen, se pegan muchísimo. O sea, el tono rebajado es muy, muy cercano, que es el valor agregado que buscábamos, poder obtener alta cercanía en el tono degradado para poder usarlo sin grandes movimientos en la entonación. Siguiente. Cuando hablamos de poder tintorio desde la visión de base agua, el 6625B tiene una diferencia un poco inferior, es un poquito más bajo, cosa que no pudimos superar. Esto lo determina es más el tipo de pigmento y la cantidad de la mezcla. Entonces, preferimos dejarlo en esa estructura. Tiene un pequeño poder tintorio por debajo que, se los digo por experiencia propia, casi que ni afecta en la mezcla de los pigmentos. Cuando hablamos desde el AD74 y cuando hablamos desde el AD81, el 6624 es idéntico, no hay diferencias. Siguiente. En el tono rojizo tiene esa cualidad, el tono rojizo se puede emplear en base agua y en base solvente, por eso también lo vemos en base agua evaluado. Básicamente lo que queremos que tengan claro es que en base agua ese 9917C es muy empleado, o sea, es muy, muy empleado porque da esa coordenada rojiza que hay veces es tan difícil obtener en sistemas base agua de coloraciones para tonos en base agua, que casi que obliga a emplear rojos, un rojo 170 o un rojo 112. Él ya per se tiene esa coordenada rojiza, entonces tiene la gran ventaja de que es un pigmento que se puede utilizar en base agua y en base solvente. Siguiente. La resistencia a la intemperie de todos los pigmentos en el sistema base agua es en el mismo concepto que se utilizó en el diseño para base solvente, todos con mayores resistencias, es decir, menores diferencias de delta E en la exposición a luz ultravioleta, es decir, vamos a tener siempre mejor reproducibilidad y mejor duración del color en exposición a la luz. Siguiente. Este cuadro es muy, muy interesante, en especial en base agua, porque en general en base agua casi que se tiene que hacer por dispersión. Es una de las grandes ventajas que se tiene en el proceso de fabricación en base agua. Fíjense que en el cuadro está el contenido de pigmento y la reología. Esto es muy importante en el proceso de dispersión. Entonces, un contenido de pigmento para el caso del AD74, que se leería ahí AL73, el contenido de pigmento es 60% en pigmento y eso nos da una viscosidad de 16 en pascales. 16 pascales es una reología muy apropiada para el proceso de dispersión. Es relativamente baja, pero es una reología apropiada para el proceso de dispersión y es fácilmente dispersable. Con esa concentración uno puede obtener brillos entre 20 y 60%, en 20 de 23 y en 60 grados de 67. Si nos vamos al contratipo en el sistema base agua,
en el 6623B, fíjense que es muy parecido, 23, fíjense que el 6623B, o bueno, todos los 63, todos los 66 tienen una reología muy similar en el proceso. Es decir, cuando uno mira un pigmento, la composición de estos pigmentos se comporta muy similar en el proceso de dispersión, es decir, las viscosidades son cercanas. La diferencia entre 16 y 26 no es tan grande cuando hablamos de pascales, es decir, la reología es muy similar. No tengo que hacerle grandes cambios a la pasta de molienda para obtener una muy buena dispersión. Además son dispersables, fíjense que están marcados como tres cruces. Esas tres cruces quiere decir que se comportan de forma muy similar en el proceso de dispersión. Se pueden dispersar, esa es la gran ventaja de los pigmentos híbridos que nosotros hemos diseñado para el sistema base agua. Son dispersables, es decir, no se tienen que moler, se pueden obtener grandes moliendas en el proceso de dispersión, cosa que se confirma con los grados de brillo tanto en 20 como en 60, se obtienen grados de brillo muy, muy similares. Siguiente. Ahora entremos a los rojos. En el caso de los rojos, el reemplazo de los rojos es algo que el mundo de los orgánicos no nos da tantas alternativas, no tenemos tantas alternativas para poder movernos y poder obtener las reproducibilidades colorimétricas tan cercanas como hemos obtenido en los amarillos. Siguiente. Y eso es consecuencia de básicamente el tipo de pigmentos que se tienen como herramientas para la sustitución, para poder hacer la recristalización y poder obtener, para poder hacer la cristalización en mezclas pigmentarias y poder obtener una coloración muy similar. En el caso de mercados, ¿cuáles usan, John? ¿El NR38? El NL35 y el NL38, que es este mismo. NR38, ok. Correcto. Entonces, fíjense que el NL35 es un pigmento que tiene coordenadas de tonos rojizos. Los naranjas van desde rojizos hasta amarillentos, o sea, se mueven entre azulados y amarillentos. En el NL35 es uno de los más azulados, es decir, se ve como más rojo, y el NL38 es de la característica amarillenta. Entonces, podemos buscar nuestras mejores alternativas. Ahí no tenemos grandes movimientos, tenemos el 9937 y el 6635, son las dos alternativas que desarrollamos, una con coordenada azulosa y una con coordenada amarillenta. En nuestra experiencia, los clientes se han ido ajustando a estas alternativas porque básicamente los naranjas buscan es un tono que tenga esa característica naranja, es básicamente lo que se busca. Siguiente. Fíjense, en el tono degradado se nota bien la diferencia de el color amarillento y el color, el color amarillento y el color azuloso. En el caso de las alternativas, el 9937C es el más amarillento, aún más amarillo que el NR38, y el 6635B es la coordenada azulosa. Entonces, con esas dos referencias, hemos logrado que los clientes se acomoden para poder tener esa estructura de sustitución tanto del azuloso como del amarillo. Siguiente. En el caso del poder tintorio, el poder tintorio de las alternativas en general es muy similar. En el caso del 9937 y el 6635 son muy similares. Para el caso de los amarillentos y rojizos, básicamente son estructuras muy similares. Siguiente. La comparación de resistencias a los ácidos y a los álcalis ya la tenemos clara. En general, los pigmentos desarrollados, el 6635B y el 9937, fíjense que están al tope en todas las características. Solamente el 6635B tiene una característica de precaución un poco en la resistencia a los ácidos, pero comparado contra los demás es relativamente cercano, es decir, es muy parecido en su desempeño en resistencia a los ácidos que los naranjas de molibdeno que se emplean. Siguiente.
La comparación de la resistencia a la intemperie, el delta E también, tanto en tono pleno como en tono degradado, es muy superior. En el caso en el tono pleno, el 9937 y el 6635 tienen delta E de 1,5 a 2, mientras que los naranjas de molibdeno generalmente rondan del orden de 3 delta E a 1000 horas. Los naranjas de molibdeno son en realidad pigmentos muy resistentes al exterior y las alternativas que desarrollamos son muy cercanas. En el caso del tono reducido hay que ser cuidadoso porque la resistencia de los naranjas de molibdeno en el tono reducido es muy buena. Fíjense que los 3 naranjas de molibdeno tienen delta E que no sobrepasan 1,5 unidades, no llegan a 2 unidades. En cambio, el 9937C es un pigmento que sí tiene cambio de color. Es decir, si yo estoy buscando una alternativa de sustitución, en el caso del 9937, que el cliente necesite altas garantías de reproducibilidad y de sostenibilidad de color en el tono reducido, el ideal es no usar el 9937. El 9937 se usa muy bien como resistencia en tono pleno, más no en tono degradado. Y en el caso del 6635B, que es el azuloso, hay una excelente resistencia a la luz tanto en tono pleno como en tono degradado. Esto que les estoy contando es muy común de los naranjas. No es de extrañarnos que el 9937C tenga cambios de color a exposición en el tono reducido. Esto es muy importante porque es muy común en los rojos. En los rojos orgánicos no hay forma sino de certificar en el tono pleno. Por ejemplo, un rojo 112 es un pigmento que en tono pleno soporta, pero en tono degradado tiene una altísima cambio de color. Entonces, es también muy parecido a lo que estamos viendo con el 9937. Siguiente. Es el mismo cuadro que vimos para los amarillos. Fíjense que las alternativas en dispersión y las alternativas en viscosidad hay que tener precaución. El 9937 y el 6635B son pigmentos que pueden generar viscosidades mucho más altas en el proceso de rheología y eso casi que los obliga a ser molidos. En el caso del 9937C tiene que ser molido, es un pigmento que es obligatorio molerlo. Y en el caso del 6635B sí se puede obtener una buena dispersabilidad. Y en el caso del 9937C hay que tener mucho cuidado porque el pigmento genera una altísima rheología en el momento de la molienda. Entonces hay que ser cuidadoso. Pero 50% de pigmento es una concentración muy alta para este pigmento. Siguiente. Eso fue lo que vimos fue en el tono en base solvente y ahora veamos las mismas alternativas en el sistema base agua. Lo veremos de forma muy rápida, colorimétricamente ya lo conocemos, el 37 amarillo y el 6635 azuloso. Siguiente. Siguiente. Las resistencias del poder tintorio en base agua son también muy similares. Fíjense que tenemos muy buenas resistencias, muy buenas propiedades de poder tintorio. Entonces, se pueden casi que emplear en las mismas proporciones en poder tintorio cuando hablamos de base agua. Siguiente. Cuando lo hablamos en el caso de las resistencias a la intemperie en el tono rebajado, fíjense que tenemos una muy buena resistencia en el tono, en el 6635, igual que en bases solventes, una resistencia que aunque es similar, muy parecida a los naranjas de molibdeno, es un poco superior. El mismo concepto de la especificación en base a agua para los naranjas, el 9937, hay que tener un poco más de cuidado porque es un pigmento que hay que moler. O sea, es decir, el 9937 es una alternativa que tiene las características colorimétricas de alta semejanza, pero es un pigmento que obligatoriamente hay que moler. El 6635E, que es el azuloso, es un pigmento que tiene características de desempeño muy similares a sus homólogos en los naranjas de molibdeno y se puede dispersar sin ningún problema. Siguiente.
Bueno, conclusiones. Yo he querido resumir o hemos querido resumir estas conclusiones en un cuadro de descripción general que nos permite ver el uso de cada uno de los pigmentos, tanto en base agua como en base solvente, en las diferentes características de uso. Entonces tenemos en la línea decorativa, en la línea industrial, en repintado automotriz y en pintura de original. Fíjense que en la línea decorativa todos tienen X, es decir, los pigmentos tanto amarillos de cromo como naranjas de molibdeno, tanto como las alternativas de los Ecolisopac se pueden usar. No hay ninguna dificultad. Pero cuando ya nos vamos en la línea decorativa hacia base agua, sí hay que poder seleccionar cuáles de nuestras alternativas Ecolisopac son apropiadas para el uso en base agua. Lo mismo para el sistema industrial, ya sea base solvente o base agua. Fíjense que en pintura en polvo todos se pueden emplear, todas nuestras alternativas se pueden emplear en pintura en polvo. Y una de las variables de repintado automotriz es que generalmente se pueden emplear los amarillos de cromo, pero nuestra línea de Ecolisopac también se podría usar con la salvedad del 9937, porque en repintado automotriz la resistencia en tono pleno y en tono degradado es una variable que se debe tener en los más altos estándares y por eso no se recomienda en repintado automotriz. En OEM hay algunas alternativas que son muy apropiadas. Fíjense que generalmente la línea 66, la línea 66 es la línea que más resistencias tiene en el desarrollo de los Ecolisopac y por eso se recomiendan en la línea OEM. Siguiente y fin. Ya lo acabo de decir, la conclusión es que nuestros Ecolisopac tienen buen desempeño en tono pleno, en brillo, en poder tintorio, en opacidad, en proceso. Podemos luego de seleccionar cada una de esas características, cuál es el que más nos interesa de esas alternativas que hemos generado. Y en todos los casos, bueno, en la mayoría, a excepción del 9937, siempre tenemos mejor resistencia a la luz y mejor resistencia a ácidos solventes y mejor resistencia a la luz tanto en tono pleno como en tono degradado. Fue la premisa fundamental cuando hicimos el desarrollo de la línea Ecolisopac, que las alternativas mejoraran el desempeño de los amarillos de cromo, que tengan mejor desempeño en resistencias en tono pleno y en tono degradado tanto a la luz como a la intemperie como a los solventes. Esto es muy importante resaltarlo. Nuestras alternativas de Ecolisopac son mejores pigmentos que los mismos amarillos de cromo y eso va a dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando se haga la sustitución, el cliente va a estar con el ojo puesto, con la visión muy puesta, cómo se le va a comportar el pigmento, cómo va a tener esa alternativa de desempeño y lo va a tener siempre en vigilancia y por esa razón hay que tener una alternativa de sustitución que tenga el mejor desempeño posible. Lógicamente esto genera un impacto en el precio, pero es un impacto en el precio que de todas maneras se tenía que vivir. La sustitución de amarillos de cromo no es una sustitución posible a igualdad de costo, ni y mucho menos a inferior costo. Generalmente tiene que haber un incremento de precio y es lo que tenemos que vivir cuando buscamos unos ambientes que sean libres de plomo. Siguiente. Esto es una presentación pequeña de Ferro. Básicamente, ¿quién es Ferro? Ahora nos llamamos Vibrance. Es un proceso que venimos haciendo desde el 1 de mayo. Básicamente somos la unión de ahora de 3 compañías, Chromaflow, Ferro y Prince. Y en su momento les comunicaremos cuando se dé el cambio legal de toda la estructura de Ferro hacia Vibrance. Yo dejaría ahí, John. Bueno, Iván, muchas gracias por tu presentación y por las explicaciones. No sé si Marcia, me escucho, no podía abrir esto. Listo. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda.
Sí, bueno, aprovechen ahorita que están los expertos ahí para preguntar libremente, ¿verdad? Estamos nosotros también con ciertas muestras aquí en Guatemala. Pues cualquier duda también de muestras lo pueden contactar a Gerardo o a mí, ¿verdad? Aquí en Centroamérica. Quedamos abiertos a las inquietudes. Sí me gustaría a mí tal vez hacerte una consulta, Iván. ¿Tendrán algún estudio ya hecho con muestras de la competencia? Porque asumo que no somos los únicos que estamos en esta sustitución, ¿verdad? Mira, ¿con quién hablo, perdón? Soy Marcia. Hola, Marcia. Mira, aquí hay que tener claridad de lo que está sucediendo. Nosotros nos tomamos muchísimo trabajo en sustituir y hacer los elementos de sustitución de nuestra gama de pigmentos. Es decir, cuando tú tienes el uso del AD74 y utilizas el 9915C, tienes todas las garantías de reproducibilidad de color y de cercanías en tono pleno y en tono degradado a nuestro AD74. Ese es el trabajo en el cual nosotros nos centramos durante muchísimos años. Cuando se quiere buscar alternativas que las consigues en todos nuestros procesos de evaluación, las hemos evaluado, pero no son colorimétricamente cercanas a nosotros. O sea, hay amarillos sustitutos de amarillos de cromos rojizos, medios y primorosos, muy universales. O sea, generalmente no son colorimétricamente parecidos entre uno y otro, ni entre diferentes proveedores. ¿Por qué? Porque todos se dedicaron a hacer sustituciones universales. Nosotros somos los únicos que hemos hecho sustituciones directas y específicas a los pigmentos de uso nuestro. Eso no quiere decir que el cliente usa un pigmento de Piosa, el amarillo rojizo de Piosa, pues va a encontrar con seguridad que en nuestro rojizo hay una cercanía, no la exactitud como nosotros pretendemos cuando sustituimos el AD74, pero sí una alta cercanía porque es un tono rojizo. Lo mismo va a pasar con los pigmentos de la competencia cuando los comparamos contra nuestros Ecolisopac. Ok, excelente, Iván, gracias. Ok. Bueno, agradecerles por el tiempo, por la disponibilidad a Multiquímica Centroamericana, toda la labor logística y de contacto con los clientes. Y ya saben, estamos o a un mensaje por email o a una llamada por WhatsApp. Estamos a su disposición. Carlos escribió algo por ahí. Carlos, qué gusto, si estás todavía conectado. Nosotros hacemos todo lo posible por llevarles siempre la mejor información y bueno, en este caso esperemos que con los Ecolisopac podamos entrar en nuestros clientes para hacer la sustitución de metales pesados. Excelente, John, y muchas gracias, Iván, por la buenísima presentación. Repito, estamos a la disposición también con muestras ya aquí en Guatemala. Cualquier duda que tengan, pues estamos a la disposición. Listo, muy bien. Marcia, tú grabaste Sí, está grabada y de hecho la grabación les va a ser enviada a ustedes por mail, por un link, o sea que no hay problema, que todos lo vamos a tener disponible. Ok. Vale, perfecto. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós.